Buenas tardes. Nos encontramos con la licenciada Guadalupe Moreno Arriaga, como muchos ya la han de conocer. Ella es licenciada en Psicología de la Educación, es licenciada en Iztacala y también es profesora, ¿verdad, licenciada? Sí, eh, soy licenciada en psicología, a diferencia de por ejemplo, CU y SOAYED. Nosotros en Iztacala salimos como psicólogos generales, aunque también los de SOAYED, pero la única diferencia es que nosotros no agarramos área de profundización como ustedes. Entonces nosotros conocemos un poquito todas las áreas. No, pues realmente es amplio el sistema, ¿no? Nosotros sí Sí, tenemos que agarrar área de especialización, pero creo que es muy bueno su desarrollo y más que nada su grado de, pues, su grado de educación que usted tiene. Qué envidia. muchas gracias. Licenciada, ¿me podría decir qué problemas estudian los psicólogos educativos? Pues hay muchísimos. Por ejemplo, es que dependiendo el área y el lugar o el instituto donde uno esté trabajando. Por ejemplo, el psicólogo educativo en el SOAYED solamente tiene una función, que es el de dar clase. Entonces, aunque hay programas que se han desarrollado, como por ejemplo el CAPED, ahí están atendiendo alumno a alumno. Es una red de apoyo paralela en la cual se van desenvolviendo. Entonces, aquí en el SOAYED solamente fungimos como docentes. A diferencia, por ejemplo, de prepa en línea, en prepa en línea tenemos varias figuras. Está el facilitador. El facilitador es el que acompaña el aprendizaje del alumno, es decir, resuelve dudas, califica, está monitoreando algunos problemas si llegan a presentar, por ejemplo, de plagio. También tenemos contacto con personas que a lo mejor pueden tender a tener depresión, no sé, que tienen diferentes formas de aprendizaje. O sea, tenemos un poquito más de tiempo debido a que la población solamente nos dan un módulo y ese módulo dura un mes. Entonces tenemos como más oportunidad de revisarlo. Por ejemplo, a diferencia del SOAYED, en el SOAYED, aunque son 25 alumnos por módulo, generalmente todos tenemos más de 3. Entonces eso dificulta el que uno pueda interactuar tanto con los alumnos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tratamos de hacer es dar un acompañamiento más directo, es decir, a lo mejor preguntarles si existe alguna duda de la actividad, estar atentos a lo mejor en cuestión de si están entregando a tiempo o no, si no lo están haciendo, pues a escribirle a esos alumnos y preguntar qué está pasando. Pero si te das cuenta ya es un acompañamiento un poquito más indirecto que directo, porque realmente pues no podríamos darle seguimiento a todos los alumnos, ¿no? Sí, Es somos todo un imposible. caso, ¿no? Porque somos muchos y todos tenemos ahorita problemas existenciales y más ahorita con la pandemia, ¿no? Sí, Y referente a lo de la pandemia, ¿qué problemas ha detectado usted? eh, pues es que el problema aquí es la parte educativa en México, que no tenemos un modelo propio. Más bien hemos copiado de otros países algunos modelos y creemos que estamos innovando. Por ejemplo, ahorita, tú no me dejarás mentir, estamos trabajando en la SEP con un modelo de competencias y nos lo vendieron como algo novedoso, diciendo que las competencias vienen desde Vygotsky. Entonces es un modelo viejo que lo único que hicieron fue llamarlo nuevo y que la gente está muy contenta con este modelo, pero realmente pues no hay como tal algo en competencias, porque en primero el docente no está capacitado muchas veces en dar una clase. Segunda, ellos son expertos a lo mejor en el área, por ejemplo, son químicos dando clases de química, biólogos dando clases de biólogos, pero nunca han tenido una capacitación certera. Es decir, solamente al docente se le pide que llene una serie de documentos, que son algunos son las guías que se les dan de estudio, algunos lo manejan más como, ¿cómo se me fue el nombre? Ay, bueno, son las entregas que se hacen para dar un seguimiento al docente que realmente está cumpliendo con el temario, que tiene que ver todo lo de didáctica, todas las técnicas de aprendizaje, pero realmente es un llenado de formatos que pues muchas veces la SEP no alcanza a tener una buena evaluación porque los dueños de los institutos pues llegan a dar mordidas
o les piden que no se les evalúe certeramente para que no baje la parte económica, ¿no? Al tener una mala reputación, esto hace que pues también los alumnos no sean inscritos en esas instituciones. Entonces, yo creo que más bien aquí debemos de confiar en el docente y darle estas herramientas, porque obviamente al tener un grado, pues tiene un conocimiento, entonces hay que potencializar ese aprendizaje y fundamentar un modelo que esté adecuado a la educación en México, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con niños de Oaxaca, de la Sierra, que Oaxaca Centro, al igual que personas del Distrito Federal que con personas del Estado. Entonces, tenemos que ir moldeando a partir de nuestras necesidades. Y pues ahorita con la pandemia, pues se ha desatado más esta parte de que alcanzamos a ver que no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Hay mucha gente que tiene familias numerosas y que a lo mejor solamente tiene un ordenador o una televisión y esto hace que pues, se dificulte el aprendizaje en los niños, ¿no? Sí, Que son como los más afectados. sí, los padres Y que no viene esta parte de, trabajan. Ujú. claro, y viene esta parte de satanizar al profesor, ¿no? Es que el profesor no se hace cargo, pero aquí también entramos en la parte de la cultura. Yo les decía a los alumnos de primer semestre que yo veo un cambio absoluto desde la llegada de la industrialización en la forma de en cómo está configurada la familia, porque anteriormente la familia rural se dedicaban, los niños se iban a campo con papá a trabajar y les ayudaban al cultivo, a andar con los animalitos, etcétera. Entonces, con la llegada de la industrialización, lo que hacen es que los niños se van también a las fábricas. Al haber tanto accidente de los niños, empieza a existir los derechos de los niños y por lo tanto los niños tienen que quedarse en casa. Entonces, pues los papás económicamente no son estables, se van los dos y los niños quedan solos. Entonces, nunca ha habido un acompañamiento de los papás en todos los casos, ¿no? Algunos papás sí han sido muy dedicados en el acompañamiento de la educación, pero no todos, justamente por esta parte de la economía. Entonces, yo siento que hay un parteaguas en la conformación de la familia desde la industrialización y pues ahorita se ha ido modificando, ¿no? También con esta parte de la integración de los nuevos géneros sexuales. eh, ha habido muchas modificaciones en toda esta parte. Entonces, pues yo creo que pues ha afectado mucho porque no estamos preparados, porque en lugar de avanzar, regresamos a los años 70 con el uso de la televisión. Es cierto, como las telesecundarias, Ujú, fueron las primeras, ¿no? En las que se manejaron este modo y fue así como empezó, ¿no? ujú. Y sí, y pues también existe la parte del gobierno, ¿no? Obviamente no el gobernante que va a llegar va a cambiar todo al 100%, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, lo que trataban de hacer este gobierno fue generar una nueva opción de acuerdo a sus necesidades y pues también con el dinero, ¿no? Que está destinado para la educación. Entonces, ellos quisieron, no quisieron encontrar el hilo negro, solamente utilizaron aquellas herramientas que en su entonces era la educación a distancia. Recordemos que López Obrador es una persona adulta mayor, entonces ahí le tocó la parte de la modernización de la telesecundaria y toda esta parte. Para él eso era Entonces, nuevo. ajá, entonces para él es algo novedoso exactamente. Entonces trató de impulsarlo, pero no ha tenido como el impacto necesario, justamente porque no estamos, los papás no nos enseñan a ser papás. Pues, por lo tanto, es más fácil culpar al profesor que ayuda a nuestro propio hijo. Totalmente de acuerdo. La educación y la cultura aquí nos pega demasiado. Qué mejor que los psicólogos educativos tienen tanto que dar, pero se les trunca porque el gobierno no los está tomando en cuenta. Y yo siento que los recursos los va minimizando y no es Ajá, como otros países. No nos podemos comparar a otros países porque a los países se les dan recursos. A ellos sí se les sí, da la prioridad, es la educación. Y aquí en sí, México es al revés. Y no nos sí, en podemos. cierto modo sí tienes razón. Fíjate que, ¿cómo decirlo? Mm,
Considero que justamente esta parte, ¿no? Nos hemos acoplado tanto a las formas de otros países que hemos olvidado la propia. Entonces esto ha hecho que nuestra cultura, bueno, sería más bien nuestra multiculturalidad, no de más. Justamente porque nosotros, los mexicanos, somos un país que acoge a todos los migrantes. Entonces hemos adoptado nuevas culturas y por lo tanto tenemos una mezcolanza ya de culturas y esto ha hecho que pues realmente no nos centremos en una sola y ya tengamos muchas más necesidades que otras situaciones. ¿Qué más te iba a comentar? Con respecto a la parte del desarrollo económico y social, creo que sí estamos en una desventaja justamente porque no tenemos ese alcance, por ejemplo, como lo tiene España, como lo tiene Japón, Colombia, mismo Colombia tiene otra forma de trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, Cuba, en Cuba ahorita no se ha mencionado mucho los casos de COVID, y es justamente porque esta gente tiene una cultura diferente a la de nosotros. Es decir, los cubanos no se mueren, la gran mayoría no se muere de enfermedad. Nada más que ahorita el SIDA ha atacado mucho a Colombia, que diga a Cuba. Pero, por ejemplo, de gripas, de que la gente esté muriendo de hambre, no, porque es un país socialista, a diferencia de nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a atacar esa parte. No solamente es la culpa del gobierno, sino también el que nosotros nos hemos hecho mediocres. No queremos ver más allá. Generalmente lo que hacen o lo que culturalmente estamos diseñadas las mujeres es para estar en casa. Entonces, muy pocas mujeres se preparan, eh, o también nos volvemos radicales, ¿no? O muchas mujeres se dedican al puro estudio, 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 y dejan a un lado esta parte integral también del desarrollo de la mujer, ¿no? El tener una familia, el tener una educación, el poder trabajar. Que ahorita se ha visto en los extremos. Hay chicas que se embarazan y ya no estudian y se llenan de niños, pero hay otras chicas que sin embargo ya el matrimonio o ya no es una parte fundamental para ellos en un futuro. Ahora lo que hacen es estudiar y pensar en ellos. Creo que se ha ido totalmente a los extremos. Ujú. Obviamente vamos a seguir teniendo sobrepoblación porque se encargan, es lo que yo pienso, ¿no? Se encargan los jóvenes que no tienen esa cultura, digamos, que nos falta mucha parte todavía. Y Ujú. ahorita, por ejemplo, yo conozco muchas chicas que tienen 16 años, 18 años y tienen de 3 hijos. Y dice uno, oh my God, pues bueno, la persona que es mi vecina, que está estudiando, que está emprendiendo, que es una licenciada ya a sus veintitantos años, ella optó por crecer como persona y ya no formar un vínculo familiar o matrimonio. También son partes que nos van cambiando culturalmente. No somos, ya no tenemos la misma cultura, es muy mixta. Sí, claro. Y mira, aquí en la UNAM justamente se ha dado mucho que las mujeres, muchas mujeres profesoras se han quedado sin el desarrollo familiar, justamente por nuestros representantes, por ejemplo, el rector, ¿no? El anterior rector propuso una ley dentro de Iztaca, bueno, de Iztacala de la UNAM, donde decía que las mujeres tenían hasta los 45, hasta los 40 años para poder generar una plaza. Después de los 40 años, ninguna mujer puede tener una plaza. Entonces, y la desventaja que tenemos, y muchas veces se ha tratado de establecer un diálogo con los representantes legales, es porque a los hombres les dan hasta los 45 años. Entonces dices, ¿dónde está la igualdad que tanto se ha peleado de la mujer? Entonces, pues así, al igual que en la UNAM, también he conocido cosas en la UAM, que las mujeres a partir de cierta edad ya no pueden tener una plaza de carrera. Entonces, pues eso ha dificultado. Y pues también, por ejemplo, cuántas mujeres han sido pilotos, cuántas han sido astronautas, son muy pocas. Entonces, seguimos también con la desigualdad. Correcto. Yo tengo 46 años y estoy empezando a ejercer esta carrera porque por motivos de que divorcio y cuestiones familiares no había yo podido estudiar la carrera, que era lo que a mí me daba, que yo deseaba. Entonces estudié en 6 meses la prepa, hice el examen a la UNAM y estoy aquí.
pero ahorita sí, aunque me digan no hay edad, desgraciadamente sí tenemos un tope, porque todavía no hemos entendido que la edad no debería de existir, sino la persona, el conocimiento y toda esta cosa de, pues, de la superación, de que a lo mejor yo no puedo ya pensar en dar clases, quizá en la UNAM no, por lo mismo, de que las plazas no se abrirían hacia mí, pero todavía, obviamente, uno va buscando terrenos y lo que la psicología nos enseña es emprender, buscar terrenos y encontrar siempre dónde encajar. Es lo que yo pienso también. Sí, claro, y aparte, por ejemplo, tenemos una ventaja que tenemos la psicología clínica, donde cada quien se vuelve independiente, se vuelve su propio jefe y puede empezar a trabajar. Exactamente, aunque todas son buenas, pero sí. ¿Y cuáles son los escenarios en los que trabaja usted? Pues mira, actualmente estoy trabajando en prepa en línea de la SEP. Eh, ahí me desenvuelvo como facilitadora. Algunas ocasiones me dan el rol de tutora, que es la que da acompañamiento emocional, académico, administrativo dentro de prepa en línea. También tengo, ahorita lo del SOAYET, tengo 38 horas frente a grupo, es decir, 8 módulos. Y estoy dando docencia también en la Universidad de Insurgentes. Entonces, me muevo en Insurgentes, me mueven entre presencial y a distancia. Ahorita acabo de terminar módulo y estaba en presencial. Ah, ok, sí, Ujú, decía, ahora sí que los tiempos hoy en día ha sido un problema, ¿no? Yo veo muchos sí, papás que se quejan, que no encuentran la forma de administrarse porque tienen muchos hijos y a uno lo ponen a las 9, a otro a las 10, a otro a las 11 y así, pero son necesidades de cada persona, de cada familia, ¿no? sí. Yo me Y bueno, imagino, también, perdón que te interrumpa, también me he movido en la parte educativa, pero donde estaba era una escuela particular que era como psicóloga, como orientadora. Mi rol era como orientadora, pero se movían más como en la parte clínica. O sea, no era tanto como en la parte educativa, de evaluación, prevención, nada de eso. Era más como, em, por ejemplo, niños que lloraban, era mi asunto, ¿no? Me decían, el niño está llorando, tú resuélvelo. No importa si te paras de cabeza, ¿no? O sea, así eran mis jefes. Entonces eran personas incultas con la psicología, pensaban que era como más de, soy la niñera, hazte cargo de ellos. Entonces era como en ese sentido. Entonces, muy complicado. desgraciadamente, pues no tenían como esa visión y por lo tanto, como veía que no existía esta parte de la ética, porque ellos decían, si el niño llora, tú resuélvelo, pero no le avisas a los papás. Y yo le decía, no, 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 a ver, espérate. O sea, los primeros que deben de saber que el niño está llorando son los papás. Exacto, eso es es que aquí la otra pregunta sería que cuáles son los problemas que se ha encontrado en el ejercicio de su profesión, pero lo que me señala son problemas realmente, ¿no? Y falta de cultura, falta Sí, de, pues, pues todavía, hoy en día, me he encontrado gente, un jefe al que yo le dije que necesitaba ir al psicólogo porque tenía un problema de un liderazgo mal manejado. ajá, Y él me dijo, ¿y para qué quieres que vaya al psicólogo si me van a decir que yo soy el culpable y que yo tengo la culpa? Y es lo que he visto mucho en casos de hombres que no van al psicólogo por esa causa, que dicen que el psicólogo les va a decir, ah, es que tú tienes la culpa y es que piensan que uno les va a achacar y más siendo mujer todavía tenemos ese problema, todavía sí, 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 sí. de la igualdad. Eh, ujú. Otros problemas, me dejaste pensando con qué otros problemas he presentado en mi ejercicio profesional. Por ejemplo, que muchas veces la tecnología avanza demasiado y que uno ya tiene manejado un programa o cree manejarlo a la perfección, llega una actualización, ya sea que sea de cobro y pues eso limita, ¿no? Mucho el desarrollo del trabajo. ¿Qué otra cosa? Pues que de repente fallan las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, les ha pasado a todos que se cae la plataforma,
Sí. y ves a los alumnos súper estresados porque ya se cayó y faltan 5 minutos para subir su tarea, ¿no? Esta parte. También algunas veces me ha pasado que, bueno, los primeros semestres, yo creo que cuando uno sale de la licenciatura, uno cree que es Superman. Entonces me ha tocado muchos casos donde yo fui engreída y esto pues también te da como topes, ¿no? O sea, cuando te das cuenta, dices, chin, la regué y muy feo. Pero vamos Entonces eso, creciendo. Es una forma de ujú, crecimiento. sí, aprende uno de los errores. También, por ejemplo, bueno, no es educativa, pero en la clínica, yo al principio me dediqué a la clínica por un mal manejo de un paciente. No me di cuenta que tenía un trastorno mental y la persona pues me agredió verbalmente. Entonces, porque estaba en un estado de psicosis y por poco me golpea. Ujú. Entonces, pero fue mi culpa, ¿no? O sea, ya uno cuando ya asimila como la situación, pues me di cuenta que hubo una mala praxis, porque nunca, pues uno es inexperto, uno cree que saliendo de la carrera, como dicen los libros, ¿no? Y como te cuentan los profesores, que va a llegar el paciente, todo tranquilo, y que tú, por lo tanto, vas a recabar luego los datos demográficos, te va a decir cuál es el asunto principal, te habla con total claridad, y uno, pues, no tiene esa experiencia. Ujú, Sí. sí. ¿Y qué otras profesionales, más bien, qué otros profesionales han participado o participan con usted en su profesión? Pues mira, ahorita dentro del SOAYED, bueno, no del SOAYED, dentro de la universidad hay un programa que se llama de GAPA, en el cual se capacitan a los profesores. Entonces, me ha tocado dar capacitación para desde un médico hasta un profesor del SOAYED. Entonces, con eso de la tecnología. Entonces, he trabajado con médicos, enfermeras, optometristas, biólogos, con pues, diferentes perfiles en esta parte del desarrollo del aprendizaje. Ujú. ¿Qué más he hecho? Anteriormente, también en Iztacala, era la jefa del Departamento de Desarrollo de Proyectos Educativos, entonces me tocaba hacer toda la parte de la gestión para el desarrollo de cursos. Entonces nosotros teníamos juntas con las diferentes áreas administrativas de Iztacala, es decir, los jefes de carrera de cada licenciatura que se da en Iztacala, y veíamos cuál era la materia con más alto índice de reprobación. Entonces, a partir de esa materia, nosotros generábamos estrategias didácticas a distancia para que los alumnos pudieran hacer un acompañamiento con su aprendizaje de manera presencial. Entonces, pues, a pesar de que la psicología es algo nuevo, es una carrera o una licenciatura más bien que cabe en cualquier lado. O sea, si tú te dedicas, por ejemplo, a la psicología y dices, a mí me encanta el deporte, hay un psicólogo del deporte. Entonces dices, a mí me encanta la parte de los delitos y analizar, está el psicólogo forense y el psicólogo criminalístico. Tenemos también la educación especial. En cualquier lado donde tú puedas, que imagines un espacio, ahí puede estar un psicólogo. Sí, es verdad. Es verdad, pero todavía estamos muy lejos de, de que seamos reconocidos Sí, claro. y que tengamos amplias, digamos, todavía trabajos o que se nos abran plazas en cualquier lugar, porque no es así. El Sí, psicólogo, claro. el psicólogo Perdón. educativo debería de estar en todos lados también, porque ahora el trabajo social lo ven así, lo ven como un psicólogo educativo, como trabajo social y no es tanto así, porque el psicólogo educativo tiene tres cuestiones que son muy importantes, que es el de investigar, primero es el de diagnosticar, investigar, ¿no? Diagnosticar e intervenir. Pero sin embargo, la intervención es muy dudosa porque no dejan al 100% la intervención de este. Yo pienso que también se puede tratar como Sí, un problema. sí, claro. Sí,
aquí el objetivo que tenemos como psicólogos, como bien mencionas, es abrir esos espacios y se han perdido muchos de ellos porque ha existido una cultura inapropiada de la psicología. Yo no sé si tú has visto en diferentes medios, ya sea televisión, radio, algo impreso, que de repente dicen, el psicólogo ven a consulta con la persona que lee el tarot o que te va a ayudar a leer las constelaciones. A ver, espérate, eso no es psicología. Y también que tenemos esa pelea interna con las demás áreas que nos dicen que no somos ciencia, cuando nuestras metodologías son completamente adecuadas y las cuales son verificables, comprobables, como todo lo que nos pide las características de la ciencia, justamente. Entonces, hemos perdido muchas batallas justamente por esta mala praxis de algunos compañeros, ¿no? Sí, que se van hacia la metafísica y las energías y cosas que realmente no son científicas ni comprobables. Sí, fíjate que la metafísica sí entraría como parte del desarrollo de la interacción, porque al haber diferentes variables externas, sí llegan a impactar en el desarrollo de la persona. Lo malo aquí es que, por ejemplo, hay muchas áreas que han acompañado a la psicología. Por ejemplo, tenemos la psicología muchas veces se acompaña con prácticas de acupuntura. Uh-huh. Estaba aprobado. Pero, por ejemplo, esta parte de que muchos psicólogos han pagado diferentes carreras y diplomados para la lectura del café y te quedas así, a ver, espérate, no. Entonces, también es esta parte de que no estamos, no tenemos una cultura amplia, no sabemos qué hace el psicólogo. A mí en mi desarrollo, en mi poca carrera que llevo, me han dicho que, te digo que anteriormente daba clínica. Entonces, llegaban los pacientes y me decían, a ver, ¿en dónde me voy a acostar para platicar contigo? Y yo les decía, ¿necesitas un sillón para acostarte para expresar lo que está pasando? Y me dice, pues sí, ¿no? O sea, todos los psicólogos lo tienen, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú necesitas un sillón? ¿Te ayudaría a tener un sillón? Y me dicen, sí. Ah, perfecto, acuéstate en el sillón. Entonces, es como esta parte de la cultura que no se tiene, ¿no? Los mexicanos somos muy dados a lo que vemos en televisión, así tal cual debe ser, ¿no? O muchos llegan y te dicen, ¿y no me vas a preguntar cómo me siento? Y yo le digo, ¿crees que sea importante? Creo que ya me lo dijiste, ¿no? O sea, sin necesidad de yo preguntarte cómo te sientes. Entonces, es esta parte de la lucha continua con los medios de comunicativos, porque ya no nada más es la televisión, ¿no? Son diversos lo que se ha hecho que... Aquí también la otra pregunta sería qué ventajas y desventajas hemos visto en el ejercicio de la profesión. Ahorita estoy viendo una que es el cultural, creo que se va a estar en todos, ¿no? En todas nuestras preguntas va a estar lo cultural siempre, pero sí tenemos que desventajas y ventajas ha tenido. Sí, fíjate que una ventaja que yo creo que ha sido el que la gente, justamente con esta parte de la apertura a la información, la gente ya puede tener como un enfado y puede sacar sus emociones de mala manera. No sé, hay un video muy viral de unas niñas que se pelean porque una le sopla la velita a la otra. Entonces todo el mundo empieza a decir que vayan al psicólogo. Entonces, gracias a estas aperturas del cómo la gente empieza a mostrar sus emociones, nos llegan a nosotros pacientes o nos dicen, ¿saben qué? Los niños de aquí de la escuela están sufriendo bullying. Vengan acá, necesitamos un psicólogo. O los papás, le contestan mal al hijo y le dicen, los hijos le dicen, ay, papá, ve al psicólogo, qué genio. Entonces, ya nos hemos hecho populares y ya de esta manera, cuando uno expresa mal algo, viene como esta idea de ve al psicólogo, estás mal, ¿no? Entonces, eso nos ha favorecido mucho, porque aparte también la parte de las emociones culturalmente en el hombre está mal vista. Entonces, gracias a esta apertura, el hombre, con esa parte del consentimiento informado y
se me fue el nombre, pero que uno no puede hablar, la confidencialidad, el hombre ya también se siente más seguro y dice, bueno, esa persona le voy a pagar, no va a hablar de mí, entonces por lo tanto puedo expresar esas emociones. Sí, sí, bueno, eso es parte de nuestra ética, ¿no? Uh-huh. Pero eso Y es bueno, bueno. también, perdón, y también le agradezco mucho a todas las personas que han hecho artículos científicos, que han hecho libros, toda esta parte, porque también han hecho que la psicología sea vista como una ciencia y por lo tanto seamos considerados dentro de una disciplina y que las personas puedan acudir a nosotros. Porque anteriormente uno se sentía mal y nosotros decíamos, ve al doctor, algo está pasando en ti, ve al doctor. Entonces mandaban al doctor a uno y le decías, es que me duele aquí, ¿no? Y te dice el doctor, ¿qué? ¿El corazón? Pues no sé si sea el corazón, pero me sudan las manos. Entonces ellos decían, a lo mejor puede ser que sea ansiedad. Y a lo mejor te canalizan con un psiquiatra, pero el psiquiatra después dice, bueno, tienes que llevar un acompañamiento para que haya una adherencia al tratamiento. Entonces busca un psicólogo. Entonces, gracias también a esos profesionales, pues también hemos tenido mucho trabajo. Eso sí, eso es bueno, porque creo que sí van de la par, ¿no? Tienen que ir de la par. Uh-huh. Es una ventaja de ese, en esta cuestión de tener un psicólogo, porque nosotros no podemos recetar y a pesar de que podamos ver alguna deficiencia o checar algún trastorno, tiene que ser muchas veces canalizado a un psiquiatra y Sí. hacerlo en conjunto. Sí, y por ejemplo, otra desventaja que yo he visto es que también los psicólogos la hemos regado mucho. Y perdón por decir regado, ¿no? Pero hemos malbaratado la psicología. ¿En qué? Algo muy claro, por ejemplo, en la psicología organizacional. Al querernos hacer útiles dentro del área de la psicología organizacional, lo que hicimos fue una publicadera de pruebas psicométricas, pero una publicadera. Entonces, de tal manera que ya no somos indispensables para la contratación de una persona. Entonces ya lo puede hacer una secretaria, que no digo que lo pueda hacer bien, ¿eh? O sea, me refiero a la acción de decir, a ver, dibújame una persona y ya. Porque aparte, te digo, hicimos una publicadera de pruebas. Sí, Entonces, pues también hemos malbaratado esta parte, que las ¿no? encontramos en Tenemos, Google, las pruebas tenemos una psicométricas. publicadera también de algunas técnicas como son las de relajación. Entonces eso hace que pues también el trabajo baje. Hemos malbaratado en esta parte. Entonces tenemos que empezar a recobrar esos espacios y ganárnoslos otra vez. Sí, es verdad. Sí, tiene sus ventajas, como decíamos, ¿no? Y las desventajas. Incluso le Uh-huh. obligan a que también este psicólogo organizacional, en este caso, ya no tenga la ética cuando llega una persona y la imponen. Y esta persona va a estar en el puesto y no se les hace las pruebas que se ameritan. Y cuando se les tiene que dar entrada a las personas que están en cambio en desarrollo, ¿no? A las personas internas que Sí, quieren claro. entrar o las personas externas que probablemente puedan tener un mejor desempeño en ese puesto. También son muchas cosas. Yo creo que también nos falta crecer mucho en cuanto a la ética, pero no nada más a un psicólogo, sino a toda la población en general, porque Uh-huh. todos nos estamos viendo por la parte de ahorrar. Uh-huh. Ahorita por lo de la pandemia, yo he visto que 3 puestos que antes se tenían se simplifican a uno solo y esta persona tiene que hacerlo de todo y emocionalmente es una carga porque no puede, se siente solo, les rajan el sueldo, se siente como un esclavo y es un esclavo tecnológico hoy en día. Sí, claro. Y no, y aparte, el recobrar estos espacios es poder vendernos bien. Por ejemplo, yo les decía a los alumnos, es que cuando tú vas a estar como psicólogo organizacional, no es voy a contratar a un policía, no son las mismas pruebas psicométricas que tienes que aplicar para un policía, No, para un gerente y para, no sé, una secretaria. Yo les decía, tienes que generar un perfil. A partir de tu perfil, ahora, ¿bajo qué corriente psicológica me voy a manejar? Bueno, me voy a manejar desde la parte
conductual. Entonces, por lo tanto, tienes que buscar pruebas que se ajusten a tu marco metodológico. Y aparte, tienes que hacer una entrevista a profundidad, porque muchas veces las pruebas son así. O sea, de repente yo les decía a los alumnos, de repente tú puedes ir a una entrevista y si se te hizo tarde, te dejó el camión, te orinó el perro, vas enojado y te llegan y te dicen, difúgame una persona, pues obviamente vas a representar algo malo, Sí, porque te fue mal en todo el día. Entonces tu estado de ánimo es diferente. A lo mejor lo vas a poner mal o lo vas a poner triste, lo vas a exagerar de felicidad. Entonces yo les decía, una prueba psicométrica no solamente te va a dar, o sea, no te va a dar el resultado óptimo, tienes que llevar un acompañamiento con una serie de técnicas, las cuales te van a ayudar a poder interpretar y saber que a lo mejor ese futuro colaborador es el que más se acerca a tus necesidades. Le dije, y ojo, hay muchas gentes que se han dedicado a leer todos los manuales de psicología, porque los tenemos en la red. Entonces nosotros tenemos que ser muy, como dice mi sobrina, muy chichas para poder decir, no, no. es cierto, porque a mí me tocó que un compañero me decía, cuando yo estuve estudiando criminología, criminalística, pero técnico, porque obviamente no tengo la carrera de licenciatura y es algo que también nos vende, ¿no? Que hay que no nos dicen la verdad que un psicólogo necesita, para que sea un criminólogo, un criminalista, que necesita ser psicólogo. Pero si me decían, oye, dime cómo es enséñame a lo del el hombre bajo la lluvia, porque voy a buscar trabajo y necesito saber qué dibujar y qué no dibujar para que me lo den. Y pues ahí vamos mal, porque ya no hay sinceridad, todo ya es mecanizado, ya vamos como robotcitos, para que con la sonrisa puesta y y aparte con la arma desenvainada por cualquier cosa y estar ahí oh sí, sí, yo soy perfecto y pues la perfección no existe. Y todo y esto nos hace Ujú. ver que no estamos haciendo un buen trabajo, ni la sociedad ni las empresas. Porque yo ahí en lo organizacional, eso es lo que yo pienso. Y en la Sí, sociedad, en la psicología educativa, pues es lo mismo, la cultura. Porque la sí, cultura se afecta y queremos, como decía, que todo se solucione el gobierno y realmente el gobierno pues nos ha abandonado a todos nos ha claro. abandonado. Esa es la realidad. Y Sí, aparte la yo les sociedad, decía, entre nosotros mismos, es otro grupo de la sociedad misma donde se atacan y, y empieza a haber gente que no cree en los demás y se hace un problema. Por ejemplo, los ruidos. Ahorita estamos viendo la pandemia, como hay gente que no se cuida, como hay gente que dice que no cree, que siguen haciendo sus fiestas. Y todo esto nos ha llevado también a un caos. Entonces sí nos falta mucho todavía por crecer. sí, yo le comento a los alumnos que el error que yo noto luego, por ejemplo, he ido a varias entrevistas, me aplican dos pruebas que son muy parecidas. Me aplican, por ejemplo, casa, árbol y persona. Y me aplican persona bajo la lluvia. Y yo siempre me quedo así de, ¿cómo creen que me van a aplicar las dos? Si las dos casi evalúan lo mismo. Entonces, Ujú. eso habla de que no hay un conocimiento certero acerca de cómo hacer la aplicación. Y al igual a nivel educativo, ¿eh? Cuando les dicen a los chiquitos, a ver, vamos a ver, porque muchas veces dicen los psicólogos, es que este niño es abusado. Porque mira, dibuja en pico. A ver, espérate, primero tienes que hacer una evaluación de en qué etapa está el niño. Si realmente tiene esa habilidad de generar esas curvas o no, porque muchas veces, y me da risa porque muchas veces hacen ese tipo de pruebas a niños que todavía no van en kinder. Y en kinder es cuando les enseñan las formas orgánicas, es decir, las circulares y toda esta parte. Entonces de repente es más fácil hacer un pico que hacer una curva. Entonces muchas veces les digo, es que este niño es abusado. A ver, espérate, ¿en qué etapa está el niño? Entonces cuando ya se dan cuenta de todo el análisis, dicen, ah, bueno, sí es cierto. Entonces, justamente es esto, que nos falta el capacitarnos. Eh, yo me he dado cuenta que cuando uno termina una licenciatura, y más si se dedica a esta parte de enseñar
y es responsable de la vida de una persona, nunca se termina la capacitación. Entonces uno tiene que estar constantemente en capacitación, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre, eso estoy totalmente de acuerdo. Ahorita que he estado yo aquí en Suayed, he aprendido muchísimo más tecnología. La verdad es que sí, se me han facilitado, pero las he tenido que aprender de cero y a la marcha, porque tienes que hacer un cuadro sinóptico y tienes que entregarlo y uno se queda, ¿qué? ¿Pero cómo se hace eso? ¿Qué? Pero va uno aprendiendo en la marcha. Y sí creo que Se ah, vuelve uno gestivo. totalmente. Ahorita ya puedo apoyar a un compañero de primero y decirle, mira, tenemos esta paquetería que te va a ayudar a este programa. Esta liga te la paso y con esta tenemos Canva, tenemos varias cosas, ¿no? Porque ahorita sí ya me sé las páginas donde puedo yo, donde que me gustan a mí, entregar un cuadro sinóptico, entregar un mapa mental o entregar cualquier material que se requiera porque es difícil, Claro, sinceramente, la psicología, estudiarla por medio de virtual o por medio de distancia, es muy complicado, porque tiene uno que leer más allá y comprender uh-huh, más allá y ser muchísimo, muy autónomo. Y la claro, verdad es que me ha tocado buenos profesores, afortunadamente, y he tenido ellos me han dado esa aportación. Y he tenido muchas clases sincrónicas y la qué verdad bueno. es que eso engrandece mucho la enseñanza, porque el hecho de que nos sentamos aquí solitos y tener un profesor en línea es lo mejor que puede haber, porque no nos sentimos solos, los compañeros platican, el profesor pregunta, como una clase normal, a lo mejor no diario, pero sí cada mes, sí cada 15 días, o no lo sé, pero eso sí nos aporta mucho a los alumnos. Y eso es lo que a mí, yo he tenido clases de maestros ausentes, donde nunca en la vida los escuché, donde nunca en la vida supe quién era, más que era entregar tarea y entregar tarea, hacer examen y ya. Y hay de todo, ¿no? No somos, Uh-huh. no Son tenemos diferentes que estilos entender. de dar docencia, sí. Afortunadamente o desafortunadamente el SOAYED no parte de un modelo instruccional. Cada quien genera su propio modelo instruccional y algunos al principio de cuando fuimos nuevos a lo mejor no conocíamos esta parte y dábamos las clases como Dios nos dio a entender. Pero yo siempre he apostado mucho por mis compañeros del SOAYED, porque yo espero que ellos también apuesten mucho por mí en esta parte del que espero que todo el mundo dé su máximo, ¿no? Bueno, yo al menos sí lo doy. Yo también. Yo también me considero que a pesar de que yo estoy del otro lado, trato de ser más responsable, ¿no? Y cumplir y ético. Desde un principio a mí se me ha puesto la ética de, pues así fui educada y aparte, bueno, ya sabemos que no tanto la educación como nos den, pero sí también es un punto para saber Uh-huh. qué es lo bueno y qué es lo malo, pues me voy a guiar con el plagio y con pedir las tareas, porque no, a mí me da risa mucho que hay grupos que me hablan ahora sí que en privado, diciéndome que ellos me dan las tareas, la carrera y todo del profesor que tengo. Y yo, poco, pues muchas gracias, pero no, gracias. No, y aparte es como se diría vulgarmente, no es un albur, porque no sabes si a ellos les fue bien con esa evaluación. Y a lo mejor Exacto, agarraron al profesor en sus 5 minutos de despistado y a lo mejor dijo, bueno, sí, está bien. Si yo exacto, les digo a los alumnos, eh, pueden copiar las tareas que quieran. A lo mejor yo nunca me doy cuenta. Y a lo mejor soy la más bruta para esa parte. Pero el día de mañana que a ustedes les llegue un caso, un paciente o algo que tengan que realizar, van a decir, ay, eso nos lo dejaron de tarea y tienen que ir a buscar esa tarea y se van a dar cuenta que tienen esa incertidumbre si está bien hecha o no. exactamente. Eso me ha pasado en clases, donde yo pido retroalimentación porque no sé por qué la calificación. Y eso es ahí donde uno dice, yo con mucha confianza la hice con todo lo que yo creí que estaba bien,
pero me falta que me retroalimenten de una manera más específica. Porque una vez un profesor me quitó un punto porque puse A en lugar de HA, puse una A sin la H, se me fue. Y yo dije, ah, qué bien, si no pongo HA en el futuro no voy a ser un buen psicólogo. Es la realidad. Y pienso yo que así no es el punto. Pero bueno, cada quien. Pues quién sabe, fíjate que yo he conocido muchas personas que han perdido su trabajo por faltas de ortografía. Entonces, a lo mejor tú lo veías como en esta parte, ¿no? Del decir, bueno, no, o sea, no es tan grave, No. pero algunas empresas sí. Porque imagínate que les toque presentar frente a, no sé, una empresa internacional. Por ejemplo, ese tipo de cosas, pues no puede pasar. Pero también entiendo que para eso hay profesionales, ¿no? Que dan como un acompañamiento, como Y esa aparte, corrección de estilo. estamos en formación. Yo creo que ahí es de, bueno, a eso sí le voy a garantizar que también de forma positiva, como veo esto, pues que ya nunca voy a poner una A sin la H. Claro, uno aprende de los errores y a lo mejor te costó un punto, pero vas a ver que el día de mañana vas a tener muy buena ortografía. Sí, sí, es que sí la tenía, pero, ay, no sé, ahí me llegó la poda neuronal y ya, como Claro, no la empecé a usar, ya me llegó ese problema, pero ahorita ya que estoy más concentrada en los libros y todo esto, pues ahí vamos, y vamos bien, yo pienso. Pues claro, licenciada, le agradezco mucho la entrevista, fue demasiado enriquecedora y creo que nos salimos muchísimo más del tema, pero al sí. final de cuentas todo es psicología, es lo que yo pienso. Bueno, pues te agradezco mucho el espacio y No, cualquier cosa, gracias. pues estamos en contacto. Le agradezco y que pase muy buena noche y ahí le paso el link de la entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta Tenga luego. muy bonita tarde. Hasta luego.